Buenos días a todos, mi nombre es Julieta Badín. Hoy vamos a ver el tema 7 del curso Grandes temas de la medicina en 15 minutos, que corresponde al tema ciclo sexual femenino. Este es un curso dictado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Recuerden que, además de este video, que tendrá una duración de 15 minutos, en el material de estudio tienen disponible una carilla que expone este mismo tema, y ambos materiales, tanto el video como la carilla, tienen como objetivo mostrarles que hasta los temas más difíciles y tediosos pueden ser sintetizados de una forma clara y sencilla para que luego usemos estas herramientas para exponer los temas con mayor facilidad en una situación que así lo amerite, tal como es el examen final. Vamos a comenzar, como siempre, dando una pequeña introducción al tema. El ciclo sexual femenino es un conjunto de fenómenos que se desarrollan de forma cíclica durante la vida fértil de una mujer. Primero dijimos que es un conjunto de fenómenos, es decir, que no es un hecho aislado. Si yo quisiera para su estudio dividirlo en diferentes componentes, puedo hacerlo. Entonces tenemos lo que es el ciclo ovárico, lo que es el ciclo uterino o endometrial y lo que es el ciclo hormonal, que correspondería a lo que pasa en el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Bien. Luego dijimos que ocurren de forma cíclica. Esto quiere decir que van siguiendo una continuidad en el tiempo. Bien, una continuidad. El primer día del ciclo marca el final del ciclo anterior. Si tuviéramos que graficarlo, lo podremos hacer de esta manera, bien sencillo, en donde esta línea es el día 1 del ciclo, comienza a transcurrir para finalmente finalizar en el mismo punto de partida. Es decir, que se unen el final y el inicio de un ciclo siguiente, y esto ocurre de forma ininterrumpida durante un periodo de tiempo. Bien, podemos ver acá en el medio que la variación normal del ciclo es de 28 días. Sin embargo, hablo acá para todos los temas en general en la medicina. Acostúmbrense que no nos manejamos nunca con un único valor normal, sino que hablamos de rangos de normalidad, ya que las variables biológicas tienen y aceptan cierta variabilidad. Nosotros no podemos establecer un límite tan rígido, porque justamente existen muchas variaciones, tanto entre diferentes mujeres en este caso, como en una misma mujer, en diferentes periodos de su vida, como en diferentes poblaciones. Entonces establecemos un rango de normalidad que admite los 28 días más menos 7 días, es decir, 28 más 7 y 28 menos 7, lo que nos da un rango de normalidad de 21 a 35 días. Una cosa importante también que podemos aprender de este pequeño y simple gráfico es cuál es este punto que me marca el inicio y el final de mi ciclo. En este caso va a ser la menstruación. Bien, la menstruación que podríamos definirla como la caída o el desprendimiento de la capa endometrial del útero, que se exterioriza a través de la vagina como sangre. Bien, y luego por último dijimos que ocurre durante la vida fértil de una mujer. Esto nos habla de que no ocurre siempre, no ocurre durante toda la vida, sino que se delimita una vida fértil. Esta vida fértil la podemos concebir desde la menarca hasta la menopausia. Bien, entonces si tuviéramos que hacer una línea del tiempo en la vida de la mujer, diríamos que la edad fértil ocurre entre lo que es la pubertad, que marca el inicio de la adolescencia, y la edad adulta, bien, cercana a los 40, 50 años aproximadamente, definidas entre la menarca, que es, como dice acá, la aparición de la primera menstruación, y la menopausia, que es el cese total de las menstruaciones, que ocurre aproximadamente alrededor de los 45 años. Bien, y además es el ciclo sexual femenino el que le otorga a la mujer la capacidad de reproducirse. Es decir, que durante esta etapa fértil, la mujer sería capaz de generar descendencia. Sintetizando entonces, no nos tenemos que olvidar de ninguno de estos tres pilares de la definición. Es un conjunto de fenómenos que se desarrolla de forma cíclica durante la vida fértil de una mujer. Vamos a ver ahora cómo podemos estudiar el ciclo sexual femenino de una manera mucho más detallada y profunda. La mayoría de los libros lo que nos propone para su estudio
y adhiero a esta metodología es hacerlo en un gráfico tal como el que se visualizará en pantalla, en donde podemos estudiar qué es lo que ocurre en cada uno de los componentes del ciclo en el tiempo. Bien, acá en la barra superior tenemos los días de duración del ciclo y podemos ir viendo lo que pasa en cada una de las estructuras, qué es lo que pasa con nuestras hormonas, qué es lo que pasa en el ovario, o en los ovarios, mejor dicho, qué es lo que pasa en el endometrio, y aquí como modo anexo tenemos lo que pasa con el flujo cervical y con la temperatura basal. Estos dos últimos componentes no son los más importantes, sino que nos vamos a centrar en estos tres primeros. Veamos que aquí en los días lo grafiqué hasta 28 días. Sin embargo, ustedes recuerden que el valor normal va desde los 21 a los 35 días. Bien, sin embargo, vamos a ver después que si acá yo tuviera otro valor, habría que hacer algunas modificaciones en el gráfico. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos entonces que lo dividimos en lo que es el ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Vamos a comenzar viendo qué es lo que ocurre con el ciclo hormonal. Antes de pasar a esto, quiero recordar que el día 1 del ciclo viene a ser, digamos, la continuación del día 28 del ciclo anterior, o del último día del ciclo anterior si el ciclo no fuera de 28 días. El punto de corte entre un ciclo y el otro, recordemos que es la menstruación, es decir, lo que ocurre dentro del endometrio, que es la capa más interna del útero, la que se desprende en cada uno de los ciclos en lo que conocemos como menstruación. El día 1 de la menstruación es el día 1 del ciclo y marca el inicio del mismo. Vamos ahora sí a pasar entonces a lo que ocurre en el ciclo hormonal. Primero quiero mostrarles este esquema que representa el eje hipotálamo hipófisis ovárico, en donde tenemos por un lado el hipotálamo, que libera el llamado factor liberador de gonadotrofinas, cuya abreviatura es GnRH, que actúa sobre la hipófisis para que ésta secrete las gonadotrofinas, que son la hormona folículo estimulante, que se abrevia FSH, y la hormona luteinizante, que se abrevia LH. Estas hormonas o gonadotrofinas van a tener acción por sobre distintas estructuras que tenemos en el ovario, que son las que se representan en esta última hilera y que ya vamos a ver. Durante la primera mitad del ciclo, tras la liberación de GnRH, la hipófisis va a liberar mayores cantidades de hormona folículo estimulante. Como su nombre lo dice, la acción de esta hormona es estimular a los folículos que van creciendo. Los folículos son estructuras que son precursoras de lo que van a ser luego los ovocitos, lo que conocemos vulgarmente como óvulos. Bien, estos van a ser estimulados por la FSH y van a comenzar a crecer. En cada ciclo comienzan a crecer alrededor de 20 folículos. Bien, vemos acá que tenemos una célula, que está bien a ser el ovocito en crecimiento, que está rodeada junto por un conjunto de estructuras que le van a ayudar en su crecimiento, que se conocen como células de la teca y células de la granulosa. Bien, entonces la FSH va a estimular el crecimiento de distintos folículos y uno de ellos va a crecer más que los demás, bien, de una forma diferencial, va a ser más grande. Esto es importante que lo recordemos. Todos estos folículos que comienzan a crecer liberan estrógenos, bien, tienen la capacidad de secretar estrógenos gracias a las células que lo rodean, ¿sí? Este estrógeno va a generar un feedback al principio negativo para con las estructuras superiores. Es decir, que mientras más estrógeno yo tenga, voy a inhibir el resto del eje. Es decir, que cada vez voy a tener menos FSH. Esto nos haría pensar de que si tengo menos hormona folículo estimulante, cada vez el estímulo va a ser menor. Y esto es así. Justamente mientras menores concentraciones tengo de FSH, menor es el estímulo que reciben los folículos, exceptuando al folículo dominante, el que más logró crecer en el primer estadio. Bien, este folículo, al ser más grande, tiene más receptores de FSH y esto le permite crecer a pesar de que haya poca concentración de esta hormona. Los folículos siguen secretando estrógenos hasta llegar a un pico máximo de entre 200 y 300 picogramos por mililitro, que establece un cambio o switch de feedback, de negativo a positivo.
Es decir que ahora, en vez de inhibir el resto del eje, los estrógenos van a estimularlos. Y eso genera que la hipófisis libere una gran cantidad de LH, ¿sí? Esta hormona luteinizante va a hacer que se genere un pico de la misma y que ocurra un fenómeno conocido como la ovulación, que es la salida de este ovocito de las estructuras que lo rodeaban. Este va a viajar hacia las trompas de falopio con el objetivo de encontrarse con un espermatozoide y lograr así la fecundación. Bien, si esto no ocurre, la fecundación no pasará y veremos luego lo que pasa con el resto del ciclo. Todas estas estructuras que rodeaban al ovocito que fue creciendo quedan en el ovario, ¿bien? Y gracias a la hormona luteinizante van a formarse en lo que conocemos como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿bien? La luteína, que es de donde el nombre de lúteo y de hormona luteinizante, es un pigmento amarillo que le da una característica justamente de este color, de color amarillo, a lo que es el cuerpo lúteo. Este tiene la función principal de secretar progesterona, ¿sí? Esta progesterona vamos a ver luego que tiene una función muy importante en la segunda mitad del ciclo. Entonces, volviendo al gráfico inicial, recordemos que estábamos viendo lo que ocurre con el ciclo hormonal. Tenemos las 4 hormonas que nombramos, la LH, la FSH, los estrógenos y la progesterona. Miremos cómo en la primera mitad del ciclo tenemos una mayor cantidad de FSH que de LH, bien. Esta viene en crecimiento y hace que cada vez los folículos crezcan más y se genere más cantidad de estrógenos, ¿sí? Hasta que llegamos a un pico en donde esto sería la concentración que les hablé de 200 a 300 picogramos y esto genera un cambio de feedback de negativo a positivo y hace que se genere un pico de LH. Este pico se conoce como pico preovulatorio y es el que marca la salida del ovocito del ovario. Bien, luego esta desciende y comienza a aumentar cada vez más la progesterona, que es la que gobierna la segunda mitad del ciclo. Entonces, si hablamos de hormonas, podemos dividir el ciclo en dos, en lo que es la fase estrogénica y lo que es la fase progestacional. En la primera fase dominan los estrógenos, en la segunda la progesterona. Vemos en la siguiente fila que tenemos lo que pasa en el ovario. Recordemos, los folículos primordiales en los primeros días comenzaban a crecer, bien, adquirían mayor tamaño, uno de ellos era el folículo dominante, que logra crecer más que los demás. Luego se genera esta estructura que se conoce como antro, se llena de líquido, esto le va a ayudar luego a la ovulación, y cuando se detecta el pico preovulatorio de LH se produce la salida del ovocito del ovario, ¿sí? Luego en la segunda mitad del ciclo recordemos que las estructuras que quedan como remanente quedan dentro del ovario y se transforman en lo que es el cuerpo lúteo gracias al pigmento luteína, que es estimulado por la hormona luteinizante, y este va a secretar progesterona, que es lo que hace que esta fase sea la fase progestacional, ¿sí? Bien, veamos por último qué es lo que pasa en el endometrio. Era la capa más interna del útero y es la que se desprende en cada una de las menstruaciones. Vemos acá que con el cese de las hormonas se desprende y se genera la menstruación, ¿bien? Esta fase dura aproximadamente 5 días con variaciones normales, bien, puede ser muy variable, y terminamos por tener un endometrio delgado, que no tiene, digamos, mucho espesor. Este, sin embargo, por el estímulo del estrógeno, que estaba elevado en la primera fase del ciclo, comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta llegar a la fase progestacional. En esta fase, el endometrio se vuelve secretor, ¿bien? Se va a vascularizar mucho más, va a aumentar la secreción de diferentes sustancias a la luz del útero y va a permitir, digamos, ser un lugar confortable para que luego allí pueda implantarse un posible ovocito fecundado. Y cuando las hormonas caen, si es que no se produjo el embarazo, el endometrio va a volver a caer y se va a generar una nueva menstruación. Si hay embarazo, lo que va a suceder es que este cuerpo lúteo permanece más tiempo y el endometrio se mantiene. Por último, quiero hablarles de lo que pasaría si este valor, esta duración del ciclo no fuera 28 días, sino que fuera un número distinto. En este gráfico parece ser que
la ovulación se da en la mitad del ciclo. Entonces uno podría erróneamente pensar que en un ciclo de 30 días, por ejemplo, la ovulación estaría en el día 15. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo que vemos acá, que se formaba luego de la ovulación, tiene una vida programada desde su nacimiento. El cuerpo lúteo nace sabiendo cuándo va a morir, ¿sí? Esto quiere decir que esta duración siempre va a ser la misma, siempre y cuando no haya embarazo, esta parte del ciclo siempre va a durar lo mismo, 14 días. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo tiene una vida de 14 días, siempre. Salvo que haya embarazo, el cuerpo lúteo va a durar 14 días. Es decir que lo que me da la variabilidad de la duración del ciclo es la fase estrogénica o la fase folicular. Entonces, si nosotros acá tuviéramos el número 30 en vez del número 28, la ovulación no se situaría en la mitad, se situaría justamente 14 días menos de la duración del ciclo, ¿sí? Finalmente, recuerden leer la carilla sobre el tema y realizar la ejercitación. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos volvemos a encontrar en futuras clases.